Hola, hoy vamos a hacer otro ejercicio del libro de cálculo diferencial de Jorge Sáenz del año 2005. En este caso, vamos a ejecutar un modelo matemático en un problema que trata sobre un alambre, un círculo y un cuadrado que se construirían con el mismo. Acá tenemos el enunciado de nuestro problema. Dice que un alambre de 12 metros de largo se corta en dos pedazos. Con uno de ellos se forma una circunferencia y con el otro un cuadrado. Y se pide expresar el área encerrada por estas dos figuras como función del radio de la circunferencia. Entonces vamos a empezar haciendo el planteamiento del problema e identificando los nudos, es decir, las situaciones que debemos resolver para lograr avanzar hacia la solución definitiva del problema. En este caso vamos a plantearnos imaginariamente que tenemos nuestro rollo de alambre, cuya longitud ha sido dada y se identifica acá con la L mayúscula y es igual a 12 metros. Con él se pretende cortarlo y con parte de lo que se corta construir una circunferencia, y con la otra parte, porque se va a cortar en dos pedazos, se construiría un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Que expresemos el área del círculo y el área del cuadrado, ambos en función del radio de la circunferencia. En el caso del área del círculo no tenemos mayor problema, dado que su área depende del radio, pero no es el caso del área del cuadrado. El área del cuadrado es una función de los lados. Ahora, vamos a partir con las ecuaciones que nos van a ayudar a solventar esta situación matemática. Tenemos de que el área del círculo viene definida como pi por radio al cuadrado. Pi es un número cuyo valor conocemos, 3,14. Y el radio, en este caso, será la variable a tener en cuenta en el caso del área del círculo. Ahora, en el caso del área del cuadrado, su área es igual a lados al cuadrado. En este caso vemos de que tenemos acá una variable que es distinta a la variable que tenemos en el área del círculo. Ahora, podemos hacer un modelo matemático muy rápidamente expresando el área total de estas dos figuras geométricas. El área total es igual al área del círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado, más el área del cuadrado, que es igual a lados al cuadrado. Entonces, identificamos que el problema radica en que tenemos dos variables y se nos está pidiendo expresar el área encerrada por estas dos figuras como función del radio r. Es decir, la tenemos que expresar en función de r, pero tenemos una variable extra que es l. Por lo tanto, tenemos que tratar de hallar la manera de vincular estas dos variables en una sola expresión matemática para lograr expresar el área solamente en el radio r. Bien, entonces el segundo paso. Hallemos el modo de vincular r y l, radio y lado, en una expresión o ecuación matemática. Vamos a hacer uso de los perímetros de las dos figuras geométricas con las que estamos trabajando. Tenemos que el círculo tiene un perímetro identificado o llamado C, circunferencia, cuya fórmula es igual a 2pi por r. Y por el lado del cuadrado tenemos que su perímetro está en función de los lados. En un cuadrado tenemos 4 lados, los cuales son iguales. Entonces, el perímetro del cuadrado es igual a 4L. Dado que se nos dice que el alambre cuya longitud son 12 metros será cortado y con una parte se hará el círculo y con otra parte se hará el cuadrado, entonces podemos vincular la expresión 4L y la expresión 2pi por r con el número 12 y podemos escribir la siguiente expresión. 12 es igual a 2πr más 4l. ¿Por qué? Porque con una longitud de 12 haremos la longitud de la circunferencia del círculo y la longitud de los 4 lados del cuadrado. Por lo tanto, podemos llegar a esta expresión. 12, longitud del alambre, es igual a 2πr, circunferencia de nuestro círculo, más 4l, perímetro de nuestro cuadrado. Entonces hemos hallado el modo de vincular r y l en una expresión matemática. Bien, hemos solventado otro nudo. Ahora,
Vamos a expresar el área en función del radio R de la circunferencia. Tenemos ya expresado el área del círculo en función de R, y para expresar el área del cuadrado usaremos la expresión que hemos detectado en el paso anterior. Entonces, vamos a echar mano de lo que hemos hallado. 12 igual a 2pi por R más 4L. De esta manera hemos vinculado los perímetros de ambas figuras geométricas y hallamos en una misma expresión nuestras dos variables. Y el área total es igual a pi por radio al cuadrado más L al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? En la expresión que tenemos en la izquierda, que vincula la longitud del alambre con la circunferencia y el perímetro del cuadrado, vamos a despejar a L. Si hacemos los despejes correspondientes, aquí restamos menos 2πr en ambos lados, dividimos ambos lados por 4 y ejecutamos la división correspondiente, hallamos que L es igual a 3 menos pi por R entre 2. Ahora, esta expresión la vamos a incluir en la expresión del área total. De esta manera sustituiremos L por 3 menos pi por R medios. Si hacemos tal cosa, tenemos de que el área total queda igual a pi por R al cuadrado más el cuadrado de la resta de 3 menos pi por R sobre 2. Y este sería nuestro modelo matemático. Con esto estaríamos satisfaciendo la pregunta de expresar el área encerrada por estas dos figuras como función del radio R de la circunferencia. Pi es un valor conocido, 3 y 1/2 son otro valor conocido, y entonces hemos expresado el área total o el área encerrada por las dos figuras en función de R. De esta manera habríamos terminado con el problema, pero ahora hemos añadido, digamos, un poquito de dificultad y vamos a ponerle algo de sentido práctico a lo que hemos detectado. Vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo debe cortarse el alambre para que el círculo y el cuadrado tengan áreas iguales? Es decir, ¿cuánto debería medir cada pedazo del alambre para que el área del círculo y el cuadrado sean del mismo valor? Bien, vamos a echar mano de las áreas de ambas figuras. Y lo que vamos a pensar es que hay que hallar el valor del radio R de la circunferencia que haga ambas áreas iguales. Tenemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado y el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces debemos hallar el valor de R de manera que estas dos áreas sean iguales. Bien, entonces planteamos: el área del círculo debe ser igual al área del cuadrado. Bien, ahora vamos a sustituir el área del círculo por pi por R al cuadrado y el área del cuadrado por L al cuadrado. Ahora, dado que del paso anterior obtuvimos que L en función de R es 3 menos pi por R medios elevado al cuadrado, entonces vamos a despejar R en estos dos términos. Si sacamos raíz cuadrada en ambos términos y la ejecutamos en el término del lado izquierdo, luego hacemos las operaciones aritméticas correspondientes: raíz de pi igual a 1,772 y pi medios igual a 1,570. Luego podemos reducir los términos que tienen R presente, los sumamos y dividimos 3 entre 3,342, obtenemos que el valor de R sería 0,897. De esta manera, lo que hemos calculado es que cuando el radio es 0,897, entonces las áreas del círculo y del cuadrado son iguales. Vamos a comprobar el valor anterior. El área del círculo y el área del cuadrado deben ser iguales. Hemos determinado que ambas áreas son iguales usando estas dos expresiones. Y el radio es 0,897. Si sustituimos 0,897 en la ecuación del medio y hacemos los cálculos correspondientes, tenemos que los valores nos dan que 2,529 es aproximadamente igual a 2,524. ¿Por qué hay una pequeña diferencia de milésimas acá?
porque he redondeado los números de manera que no salgan expresiones tan largas, pero podemos ver de que la diferencia es mínima. Entonces podemos dar por cierto de que el radio igual a 0,897 nos hace las dos áreas iguales. Bien, esto nos va a servir para calcular entonces cómo se debe cortar el alambre para que el círculo y el cuadrado tengan áreas iguales. Este radio lo debemos usar ahora en las ecuaciones de perímetro del cuadrado y de la circunferencia del círculo. Vamos a usar dicho valor para averiguar la longitud de la circunferencia y el perímetro solicitados. Echaremos mano de estas dos expresiones. Sabemos de que 12 metros es igual a la circunferencia del círculo más el perímetro del cuadrado. Y sabemos que la circunferencia del círculo es igual a 2 por pi por r. Vamos a tomar r igual a 0,897 y ejecutaremos este cálculo. Si hacemos la operación aritmética correspondiente nos da de que la circunferencia del círculo es 5,636 metros. Ahora, esta circunferencia la incluiremos en esta ecuación. Si lo hacemos y despejamos el perímetro del cuadrado, obtenemos que el perímetro del cuadrado sería 6,364. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que el alambre debe cortarse en un segmento de 6,364 metros para hacer el cuadrado y en 5,636 metros para hacer el círculo. Y en el caso del cuadrado, cada lado del mismo mediría 1,591 metros. ¿Por qué? Porque el perímetro del cuadrado es igual a 4 veces el lado, es decir, que esta cifra debería dividirse entre 4. De esta manera, hemos resuelto la pregunta planteada por el libro de Sáenz 2005 y la pregunta que nosotros hemos añadido. Ahora bien, fíjense, este valor de r igual a 0,897 lo hemos determinado acá mediante cálculos, pero nosotros pudiéramos haberlo hallado echando mano de una graficadora. Observen, si vamos a una graficadora e incluimos el área del círculo, vamos a ponerla acá. Acá tenemos la gráfica que nos genera la expresión pi por r al cuadrado. En este caso hemos sustituido a r por x por términos prácticos para poder hacer la gráfica. Si incluimos ahora la gráfica de el área del cuadrado, la cual es 3 menos pi por x entre 2 elevado al cuadrado, entonces tenemos acá el punto donde ambos valores se intersectan. Si tratamos de averiguar dónde ambas áreas, el valor de ambas áreas se intersectan, observamos de que es alrededor de 0,89 en x. Es decir, cuando x o el radio es 0,89, en ese punto las áreas son iguales. Es decir, ambas gráficas del área del círculo y el área del cuadrado son iguales. Y el valor que generan ambas es alrededor de 2,52. Fíjense, aquí hacemos un poco de zoom. Aquí tenemos 2,5 que es el área de ambos y ese valor se corresponde cuando el radio es alrededor de 0,89. Entonces aquí vemos de que haciendo uso de una graficadora podemos resolver tal situación mucho más rápido. Bien, espero que el ejercicio le haya sido de su agrado y que les dé ideas útiles a la hora de enfrentar situaciones de esta, bien sea en el ámbito académico o en la vida real. Muchas gracias.